Y bien, ha llegado el momento de sincronizar nuestros relojes y orbitar por el impresionante universo de la ciencia, tecnología e innovación al servicio de nuestros pueblos, ganada a la socialización del conocimiento. Saludos viajeros del saber, bienvenidos y bienvenidas a Atomun, programa de ciencia y tecnología de Telesur. Soy Jack Bravo y es un gusto reencontrarme con ustedes. Recuerden que pueden seguirnos por nuestras redes sociales digitales. Las coordenadas son las siguientes. En Facebook estamos como Atomun Telesur. En Twitter pueden seguirnos como @AtomunTelesur. Y también en mi red social en Twitter, @JackTelesur. Y ahora, acompáñenme a revisar la bitácora tecnocientífica que hemos preparado para ustedes en esta jornada. Emprendamos nuestra travesía cognitiva enseguida. Veamos. Hoy en Atomun transversalizamos el coronavirus y la sociedad, dado que en un mundo marcado por la hiperconectividad, protocolos de bioseguridad, aislamiento social, cuarentena y relaciones mediadas por lo digital, estamos en presencia de los denominados pandemials, coronials o cuarentenials, como se les conoce a la generación de niños y niñas que han nacido en medio de las actuales condiciones impuestas a causa de la emergencia sanitaria por la SARS-CoV-2. A razón de ello, nuestra bitácora cognitiva de Atomun nos lleva a conocer algunas características inmersas en esta incipiente generación marcada por la pandemia del nuevo coronavirus y sus variantes. Pero eso lo profundizaremos más adelante. De momento, les invito a recorrer la dinámica innovadora de la jornada. La información se la mostramos a continuación. En sus últimos años, la sequía y las altas temperaturas han afectado considerablemente al estado de California, Estados Unidos, siendo un ejemplo de las repercusiones del cambio climático sobre el ambiente y los seres que habitan el planeta, por lo cual algunos residentes de la localidad de Benicia están invirtiendo en tecnología que puede extraer agua del aire. Se trata de unos sistemas aire-agua creados por el ingeniero Ted Bowman de la firma Tsunami Products. Dispositivos que funcionan como un aire acondicionado al emplear bobinas para enfriar el aire y luego recolectan las gotas de agua en un recipiente. La tecnología funciona especialmente bien en zonas con niebla y en función de su tamaño. Puede producir entre 900 y 8.600 litros de agua diarios. Aunque el aparato es oneroso, el sistema es uno de los varios que se han desarrollado en los últimos años para obtener agua de la humedad en el aire, aunado a otras innovaciones que incluyen redes de malla, paneles solares y contenedores de transporte que recopilan el rocío en el ambiente. Una alternativa que por lo menos desde las urbanizaciones contribuyen a dedicar más atención y energía a la lucha contra el cambio climático. Calificado como un hallazgo muy raro, paleontólogos de Brasil descubrieron los restos de una especie de dinosaurio de dos patas, sin dientes, que vivió hace unos 70 millones de años en el periodo conocido como Cretácico Superior, y es el más completo fósil de esta época, hallado hasta el momento en el Gigante del Sur. El pequeño dinosaurio, que medía alrededor de 1 metro, 3 pies de largo y 80 centímetros de alto, es un terópodo, un grupo cuyos miembros se creía que eran casi todos carnívoros. El reptil fue bautizado como Berthasaura leopoldinae, en honor a Berta Lutz, la primera brasileña en licenciarse en Ciencias Naturales en 1918 en la Universidad de la Sorbona, en Francia, y a la emperatriz María Leopoldina, primera esposa del emperador Pedro I de Brasil y considerada una gran defensora de las ciencias naturales. Francia busca no solo reducir las emisiones de dióxido de carbono y contribuir a contrarrestar los efectos de la emergencia climática global, sino que también está decidida a afrontar otro tipo de huella contaminante, y esta estriba en la contaminación digital. Para ello, la firma Gala, Grupo Data4, se está encargando de desarrollar centros de datos para el almacenamiento de información y minimizar el impacto que genera el tráfico de Internet, y por ende el consumo de energía, un aspecto de hiperconectividad que se disparó durante la pandemia por el nuevo coronavirus. Para Data4 es necesario limitar el impacto ambiental y el consumo de energía mediante el desarrollo de una innovación denominada Free Cooling, que consiste en abrir ciertos equipos técnicos y recuperar el aire exterior para enfriar las salas de computación, siempre y cuando el clima
hidrometría y la contaminación exterior lo permitan. Se trata de una tecnología que ha permitido, a decir de los desarrolladores, una reducción del coeficiente energético hasta un 20%. Es apasionante cómo el ingenio y la creatividad se convierten en piezas fundamentales para la construcción del engranaje que mueve la dinámica innovadora en nuestro orbe y que en Atomoon seguiremos mostrando sus alcances cuando son puestos al servicio de la humanidad. Recuerden que si usted tiene algún comentario, sugerencia e incluso un tema que quisiera que abordáramos en nuestra bitácora cognitiva de la jornada, pueden comunicarse con nosotros a través del correo electrónico atomoon@telesurtv.net. Tiempo de nuestra primera pausa, pero no se aparten de sus pantallas, porque enseguida les dejamos con el espacio gamer de la semana. Ya venimos, recuerden, esto es Atomoon. Death's Door toma el control de un cuervo como un personaje central y recorre un mundo que mezcla a la perfección elementos de origen natural con otros más típicos de los juegos con mazmorras, salpicado con todo tipo de enemigos y desafíos finales muy originales. Cargado de humor negro, adéntrate a librar combates y explorar escenarios que se unen en una suerte de puzzles para llevar a cabo la labor de hacer el trabajo sucio de cegar esas almas a las que les ha llegado la hora, tal como si fuéramos un Shinigami o dioses de la muerte en el folclore japonés. La aventura se aviva cuando tenemos que atravesar unas puertas que sirven como portales a otros mundos, donde tendremos que encontrar a esas almas condenadas, mientras batallamos con una espada y un arco ante los peligros que nos acechan. Continuamos con más de la interrelación del cosmos cognitivo, ganado a la integración y socialización del conocimiento de nuestros pueblos. Esto es Atomoon. Las generaciones son grupos sociales que, por haber nacido en una misma época, comparten intereses, rasgos culturales y desafíos comunes. Muchas de estas atravesaron por fases de transformación industrial, científicas y tecnológicas que inciden en las dinámicas geopolíticas, que inciden en los cambios sociales, económicos y culturales de cada uno de sus momentos, y esto ha obligado a repensar el rol de la sociedad. Por ello, no es de extrañar que tras el surgimiento de la pandemia por el nuevo coronavirus, en un mundo marcado por la hiperconectividad, protocolos de bioseguridad, aislamiento social, cuarentena y relaciones mediadas por lo digital, estemos en presencia de los denominados pandemials, coronials o cuarentenials, como se les conoce a la generación de niños y niñas que han nacido en medio de las actuales condiciones impuestas a causa de la emergencia sanitaria por la SARS-CoV-2. A razón de ello, viajeros y viajeras del saber, nuestra bitácora cognitiva de Atomoon nos lleva a conocer algunas características inmersas en esta incipiente generación marcada por la pandemia del nuevo coronavirus y sus variantes. Los detalles se los mostramos enseguida. La historia de la humanidad ha estado vinculada por acontecimientos de impacto global que han marcado la categorización de generaciones. Las generaciones son grupos sociales que, por haber nacido en una misma época, comparten intereses, rasgos culturales y desafíos comunes. Muchas de estas atravesaron por fases de transformación industrial, científicas y tecnológicas que inciden en las dinámicas geopolíticas que inciden en los cambios sociales, económicos y culturales que en cada uno de sus momentos han obligado a repensar el rol de la sociedad. Tras el surgimiento de la pandemia por el nuevo coronavirus, en un mundo marcado por la hiperconectividad, protocolos de bioseguridad, aislamiento social, cuarentena y relaciones mediadas por lo digital, estamos en presencia de los denominados pandemials, coronials y cuarentenials, como se les conoce a la generación de niños y niñas que han nacido en medio de las actuales condiciones impuestas a causa de la emergencia sanitaria. Así que cuando hablamos de los pandemials, hablamos de que la pandemia es un cambio estructural tan profundo que se dio y que se está dando en este tiempo, que así como generó unos boomers, ¿sí? Así está generando algo nuevo. Que el contexto, cuando cambia tan rotundo y es tan fuerte, aunque nosotros no lo veamos, es así, en cierta medida, esa condiciona
a las generaciones, condiciona a las personas y en particular a los niños. Los grupos generacionales se pueden ver en el siguiente gráfico. Según el Centro de Investigaciones Pew, un think tank con sede en Washington, D.C., en Estados Unidos, plantea la existencia de 8 grupos generacionales. Entre ellos destacan la generación Interbellum, 1900-1914. Es la generación entre guerras, por ser nacidos entre el año 1900 y 1914. Eran demasiado jóvenes para servir al ejército durante la Gran Guerra y en general demasiado adultos para servir de personal de tropa cuando se desarrolló la Segunda Guerra Mundial. La generación grandiosa, 1915-1927. Es la generación que vive en su infancia los años dorados de la década del 20 y en su adultez se ve marcada por la Segunda Guerra Mundial. La generación silenciosa, 1928-1945. Generación que vive los momentos más dramáticos de la historia moderna. Su infancia transcurre en medio de la Gran Depresión de los años 30, la Segunda Guerra Mundial y el auge de los gobiernos fascistas. Los Baby Boomers, 1946-1964. Vivieron las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y el movimiento hippie. La generación X, 1965-1980, sobrellevaron dictaduras y la llegada de la tecnología a sus vidas. La generación Y o Millennials, 1981-1996. Adaptación a Internet, la tecnología y las redes sociales. La generación Z, 1997-2010. Multitasking, pasan la mayor parte de su día frente a una pantalla. La generación Alpha, que comenzó en 2010 hasta la irrupción de la COVID-19, auténticos nativos digitales, ajenos al mundo analógico, son los hijos de los millennials. Desde que inició la pandemia, nacieron alrededor de 30 millones de bebés, lo que dio paso a una nueva generación conocida por el término pandemials, que conoce la transición social producida por la COVID-19, la crisis económica, la caída del petróleo y la dependencia de los recursos tecnológicos. Están marcados por condiciones de aislamiento social y los cambios económicos y culturales derivados del virus. Expertos señalan que estos niños y niñas estarán rodeados por una sintomatología psicológica y emocional que tendrá un impacto en la manera de relacionarse, dificultades en la gestión emocional y desarrollo de ciertos miedos relacionados con el contagio. Los pandemials estarán hiperconectados, pero aislados a diferencia de las anteriores generaciones, por lo cual tenderán al desarrollo de nuevas formas de vocabularios y comunicación digital y estarán sujetos al fenómeno de la hiperconectividad y la nueva educación, aspectos que generarán cambio en la interacción social humana dentro de la catalogada nueva normalidad. Una cosa también es hablar de las pantallas y de las tecnologías hoy, y otra cosa es hablar de esto si lo hubiésemos hablado hace un año, ¿no? O sea, el contexto actual de la pandemia, necesariamente, o sea, las pantallas están como en todo, no solo en el entretenimiento y en el ocio, que por ahí los niños era para lo que más lo utilizaban, además de también para comunicarse, sino que, bueno, los chiquilines tuvieron que, por medio de estas plataformas, acceder a los cursos estos años, ¿no? Este año. Los papás también, el teletrabajo, es como, están todo. Esta generación lidiará con el uso descontrolado de ordenadores, móviles y tabletas, que pueden provocar problemas de audición, sobrepeso, disminución del tiempo y calidad del sueño, falta de concentración, dolores musculares, estrés visual, aislamiento social y dependencia psicológica. Todo un reto que deberán asumir madres, padres, representantes y docentes para garantizar las condiciones idóneas de aprendizaje y socialización. La pandemia por el nuevo coronavirus ha expuesto la vulnerabilidad de los niños, niñas y jóvenes a las conmociones económicas y sociales generalizadas al punto de que los sistemas políticos y económicos deberán adaptarse globalmente para abordar directamente las necesidades de los llamados pandemials. Ante esto, expertos sugieren que la inversión en educación y actualización de competencias, acompañado por los planes de protección social, serán vitales para cerrar las brechas de género y abordar las secuelas emocionales legadas por la crisis sanitaria global y también enfrentar
las consecuencias del cambio climático. Momento de una nueva pausa en Atom Boom, pero sigan con nosotros porque de inmediato les invito a viajar en la data. Hiperconexión. Se refiere a un fenómeno que hace referencia de cómo las personas están conectadas constantemente a Internet. Este comportamiento crea una nueva cultura dentro de Internet, donde las personas están en constante intercambio. La hiperconexión genera un capital emocional que implica al sujeto con el contenido, al contenido con la interfase y la interfase con los sentidos. Se trata de una inmersión informativa y existencial, donde todos somos nodos, puntos de acceso a secuencias sonoras, documentos, gráficos, palabras e imágenes. Sobre este tipo de comportamiento, psicólogos y educadores alertan respecto al uso compulsivo de Internet, debido al exceso de información que pudiera afectar las relaciones personales, identidad y autoestima de los usuarios y usuarias. Expertos sugieren que la adicción a las redes sociales y la necesidad de estar permanentemente conectados está cambiando la psicología humana, al punto de la hiperconexión como canon social predominante en las actuales sociedades occidentales, está provocando un aumento del aislamiento. Seguimos con más del acontecer tecnocientífico ganado la integración y socialización del conocimiento. Esto es Atom Boom. Tiempo para mirar las estrellas, salir de nuestra atmósfera terrestre y conocer qué novedades e investigaciones se realizan en el siempre fascinante y extenso cosmos y que les mostramos a continuación en nuestra sección Fuera de órbita. Un motor Aerospike es un tipo de motor cohete en forma de V pequeña, en lugar de la clásica estructura tipo campana. Hasta hace poco se trataba de una teoría. Sin embargo, la empresa española Pangea Aerospace ha conseguido un hito en la historia de la industria espacial: encender un motor Aerospike varias veces, a la primera y durante casi 3 minutos, lo que simula perfectamente el vuelo necesario para llevar satélites en órbita. Este concepto de motor dirige los gases que propulsan el cohete hacia el espacio con una tobera en forma de V pequeña, ganando un 15% de eficiencia respecto a los motores en campana. Desde que se teorizó el Aerospike, muchas agencias espaciales y organizaciones han intentado hacer volar este tipo de motor. La NASA estuvo a punto de conseguirlo en los años 80 y 90, pero el proyecto se canceló y este motor nunca llegó a volar. Además, el coste de fabricación y ensamblaje eran extremadamente elevados, a lo que se sumaba el problema de la refrigeración de este tipo de motores y aumentaba el riesgo de fallo. Sin embargo, gracias a la impresión 3D de materiales, Pangea Aerospace ha diseñado unos canales de enfriamiento con unas geometrías muy complejas y ha podido fabricar el motor Aerospike a un costo muy reducido. Los camaleones llevan mucho tiempo siendo el símbolo de adaptación natural por excelencia, debido a su capacidad de ajustar sus iridóforos, es decir, la capa especial de células que llevan debajo de la piel para integrarse con su entorno. Es por ello que, inspirados en este fascinante reptil, investigadores de Corea del Sur han creado un robot camaleón capaz de imitar a su homólogo biológico, allanando el camino para una nueva tecnología de camuflaje artificial. Se trata del primer ejemplo de camuflaje artificial completamente eléctrico, ya que los modelos anteriores se basaban en microfluídica, algo que parece difícil de creer, pero que podría aplicarse a sectores como la moda y el transporte. Los detalles se los contamos de inmediato. Los camaleones han fascinado durante mucho tiempo a los humanos con su capacidad para cambiar de color según el entorno. Este proceso de mimetizado hace a estos reptiles más admirado en la vida real.
Pero ahora le salió un rival tecnológico que pretende emular sus funciones. Resulta que ingenieros del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Seúl han desarrollado un robot llamado Suave, que también puede camuflarse. El robot de camuflaje camaleón que hemos desarrollado es un robot blando de inspiración biológica que demuestra la característica de un camaleón de cambiar su color y patrón en respuesta al entorno circundante y la forma en que camina. Este robot camaleón reconoce el color circundante y cambia su cuerpo a color en consecuencia mientras camina, lo que le permite camuflarse muy rápida y activamente. A medida que Suave, el pequeño robot camaleón, se arrastraba sobre un fondo rayado, su cuerpo cambia para combinar con los diferentes colores. La tecnología se ha desarrollado utilizando las capas de cristal líquido termocrómico, integradas con redes de nanocable de plata estampadas y apiladas verticalmente. Y aunque parezca difícil de creer, cada vez la innovación se inspira de la naturaleza para el desarrollo de una tecnología de camuflaje que pudiera permitir la creación de uniformes militares que cambian los colores y patrones según los entornos circundantes, la moda e incluso automóviles de próxima generación. El término COVID-19 ya no se utiliza únicamente para referirse a una enfermedad, también sirve para describir una época, a quienes la vivieron e incluso a una generación entera. La pandemia por el nuevo coronavirus y sus variantes se ha convertido, a la par del cambio climático, en el evento más importante de inicios del siglo XXI y como tal dejará una serie de aprendizajes, acciones y palabras que seguramente servirán para describir y entender un fenómeno que hasta ahora sigue en construcción, como la generación Pandemials. Al respecto, Federico Domínguez, economista y escritor argentino, autor de La rebelión de los Pandemials, nos destaca que los Pandemials, en suma, salen al mundo para encontrarse sociedades donde la incertidumbre, la soledad, el agotamiento de los recursos, la burbuja digital y el fin de la meritocracia son nuestro pan de cada día. Muchos de ellos, en busca de un modelo con el que enfrentarse a estos nuevos tiempos, miran hacia el pasado en utopías propias del siglo XX y viejos sistemas. Y así ponemos punto final a este interesante capítulo de Atomun. No olviden seguirnos en nuestras cuentas en redes sociales digitales. Las coordenadas son las siguientes. En Facebook estamos como Atomun Telesur. En Twitter pueden encontrarnos como @Atomun Telesur. O si lo prefieren, en mi cuenta en Twitter, @JackTelesur. Y será hasta una nueva travesía cognitiva. Nos vemos en una próxima ocasión. Viajeros y viajeras del saber.